Hola Erika, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Ah, listo. Creo que mi cámara no está funcionando porque ahí le doy a abrir y no se ve, ¿cierto? Sí, no te ves. Ok. Eh, educativo, de concientización acerca de la práctica de ejercicio en este evento tan importante y tan bonito que está organizando FODUN. Entonces, como universidad queremos brindar ese apoyo a ustedes que son comunidad universitaria para que puedan vivir esos juegos de la mejor manera, que estén completamente felices de participar y también seguras y seguros de que van a tener un buen transitar durante sus competencias, antes, durante y después. Entonces, para hoy les traigo una charla sobre hidratación. Entonces, me gustaría que de pronto, no sé, quien quiera en algún momento opinar, eh, siéntase con total libertad de abrir su micrófono. Si tiene cualquier pregunta, yo estoy ahí presta para responderla y ahí pues la idea es que sea muy dinámica esta presentación. También les voy a explicar un poco luego por qué estamos haciendo todo este proceso de acondicionamiento físico. De pronto algunos de ustedes ya conocen el programa, ya conocen el proceso, porque de pronto están en alguna selección o actualmente ya hacen parte del programa de acondicionamiento físico, pero algunas personas no conocen el programa, de pronto dirán, pero ¿por qué hacemos esto del tamizaje? ¿Por qué hacemos esto de las asesorías? ¿Por qué hacemos esto de las pruebas físicas? Entonces, en este espacio vamos a responder todas esas inquietudes y, y la idea es que nos vayamos con ese mensaje de que este proceso de acondicionamiento físico es más que un requisito, es más que, ay, de pronto ya me colocaron este requisito para realizar y si no, no voy a competencia. No, la idea es que lo veamos desde otra mirada, desde la mirada del cuidado, desde la mirada del bienestar y que ustedes vean en el programa de acondicionamiento físico un lugar en el que van a tener mucho apoyo acerca de la orientación, de cómo empezar ese proceso de acondicionamiento físico, que la idea de nosotros es que vaya más allá de solamente ir a los juegos que ustedes van a disfrutar en el mes de agosto. Entonces, no sé si alguien en este momento quiera decir algo. Me gustaría de pronto si pueden levantar la manito, hacer una reacción de quienes ya están inscritos en el programa, quienes ya han tenido alguna experiencia con el programa, eh, para ir de pronto haciendo un poquito más dinámica la, el encuentro. Entonces, bueno, aquí ya veo una manito arriba. Y bueno, ya se están conectando algunas personas. De nuevo me excuso porque mi cámara no, ya, no sé por qué esperen, la trato de arreglar porque estoy en horizontal. Bueno, mientras tanto, no sé si alguien quiera de pronto contar su experiencia de lo que
lleva en el programa, cómo le ha ido con las asesorías, cómo le ha ido con el tema del formulario. Me gustaría escucharles. Bueno, ya estoy bien. Ay, muchas gracias, Marta Cecilia. Muchas gracias por ese mensaje. Y la idea es que después de este proceso de juegos, ustedes puedan continuar con el programa de acondicionamiento. Tenemos ahorita, después de la sesión de esta charla de hidratación que vamos a tener, ya luego entonces les cuento y les respondo las preguntas que tengo. Entonces, listo. Este es nuestro identificador, el programa de acondicionamiento físico dirigido. Y hablando sobre hidratación, que es un tema supremamente importante para la práctica de ejercicio, que a veces uno lo deja de lado, Hola. de pronto también lo olvida durante el día, pues la idea es que en este espacio podamos tener esa información y podamos hacer ajustes a nuestros rituales y a nuestro comportamiento frente a este aspecto que es muy importante. Entonces, em, principales factores para la adecuada actividad física o la adecuada práctica de ejercicio físico, pues tener un buen acondicionamiento. La idea es ser muy conscientes de cómo estoy empezando mi práctica de ejercicio, cómo estoy empezando la práctica de mi deporte. Si tengo las cualidades físicas necesarias para rendir adecuadamente en mi deporte y no solamente ganar una medalla, sino que también evitar lesiones. Debo tener una buena alimentación, alimentación balanceada, tener una muy buena recuperación post sesión de ejercicio y post sesión de entrenamiento y un muy buen descanso, porque sabemos que el descanso me permite no solamente recuperar los músculos, no solamente recuperar tejidos, digamos, de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema cardiorrespiratorio, sino muy importante, nuestro cerebro, porque cuando yo descanso, todo lo que hice en el día se va quedando en mi cerebro, se va quedando como ese aprendizaje que yo he logrado tener durante la sesión de ejercicio físico, o de actividad física o de la práctica de mi deporte, poderlo em, digamos, que se quede en mi cerebro, que yo logre aprender esos patrones motores, que yo logre aprender a cómo reaccionar ante, por ejemplo, los cambios de dirección para evitar una lesión. Es muy importante ese periodo de descanso. Y muy importante el tema de la hidratación. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes conocen eh, cuánto debo tomar de agua, cuánta agua debo tomar, qué tipo de bebida debo tomar si estoy haciendo ejercicio, si no estoy haciendo ejercicio. Me gustaría de pronto, si alguien conoce, me puede contar, si alguien lo sabe. Listo, Creo que Luis, tranquilo. es Ujú, dependiendo el peso, ¿no? ujú. Sí, esa es una fórmula que a veces se utiliza. Es un aspecto muy importante porque a veces nos dan unos valores predeterminados, ¿sí? Entonces nos dicen 500 mililitros, 200 mililitros, pero es muy importante ajustar también, tener en cuenta el peso. Entonces hay algunas recomendaciones desde nutrición que nos hablan de que yo puedo tomar mi peso y lo multiplico por 30 y esos son los mililitros que debo tomar al día de agua para hidratarme cuando no estoy haciendo ejercicio.
Pues muy bien. ¿Por qué es importante hidratar? Porque el agua eh, es fundamental para la función de todos los órganos de mi cuerpo. Entonces, me permite ese líquido, permite que las células que llevan nutrientes y que llevan oxígeno a los diferentes tejidos, pues te puedan llevarlos a una buena velocidad, haya una buena disposición y, por ejemplo, en el caso del cerebro, pues es fundamental ese proceso de oxigenación para que yo esté alerta, para que yo tenga procesos de aprendizaje significativos. También es importante la hidratación para que tengamos un buen estado de la piel y de los músculos en cuanto a la contracción muscular. No sé si a ustedes les ha pasado que hacen un ejercicio de alta intensidad y luego como que al otro día tienen muchos calambres. Levántenme la mano quien se siente identificado con esto, como que al otro día siente las piernas muy pesadas o el segmento corporal que trabajó, que por la noche le dio muchos calambres. Pues esto también tiene que ver con una mala hidratación. La buena hidratación permite que haya una buena cantidad y la calidad del líquido que recubre las articulaciones, haya una buena lubricación en las articulaciones. También permite tener unos buenos rangos de tensión arterial. También evita el estreñimiento. Es muy importante para esa regulación de la temperatura corporal, para eso el sudor. Me permite tener una concentración adecuada de los electrolitos. El agua también me permite eliminar esos desechos del metabolismo a través de la orina. También ahorita lo vamos a ver, que el color de la orina nos dice mucho sobre cómo estamos en hidratación. Me facilita ese proceso respiratorio por la humidificación de la vía aérea superior. Y pues permite una buena conformación y desecho pues de las heces fecales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una buena hidratación? En cuanto al cerebro, pues me permite tener unos procesos cognitivos más eficientes. En cuanto al aparato respiratorio, pues ingerir adecuada agua también me permite tener una buena hidratación de mis mucosas, de mi garganta, de mis bronquios, de mis pulmones para realizar ese intercambio de gases. En mi corazón, ¿qué sucede? Pues si yo tengo una buena concentración o una buena hidratación, pues puedo prevenir o pues se ha demostrado que se previene el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Los riñones son dependientes del agua, entonces también hay que tener en cuenta que si yo estoy tomando medicamentos, pues esa hidratación debe ser aún mayor para facilitar ese proceso de asimilación de esos medicamentos por parte de los riñones. Como veíamos, nuestro sistema digestivo también depende mucho de la hidratación, la regulación de la temperatura corporal, la piel y los músculos. Entonces debo tener un balance entre lo que pierdo y hacer una reposición con esa ingesta de agua. Em, Cuando así yo esté quieta, digamos, no esté haciendo nada, tengo un metabolismo basal que necesita esa adecuada hidratación. Y es lo que hablamos de la hidratación básica. Es esas fórmulas que nos han dicho de el peso o tomar 2 litros de agua al día. Eso es muy importante tener ese mínimo de hidratación, porque nosotros tenemos un metabolismo que así no estemos haciendo ejercicio, así no estemos sudando, así no tengamos un esfuerzo máximo, necesitamos tener esa hidratación correcta. Entonces tengo que hacer esa ingesta de agua. En este caso, si yo no estoy haciendo ejercicio y no estoy haciendo ejercicio de alta intensidad, pues el agua sola es necesaria. O sea, no es necesario que si yo no hago ejercicio, pues no tome bebidas isotónicas, mucho menos hipertónicas.
sino que solamente con el agua es suficiente. En la comida también podemos tener ingesta de agua. Y bueno, si ya tenemos un ejercicio de alta intensidad, pues ya pasaríamos a hacer la reposición con bebidas, pues, que se han denominado deportivas. Entonces, más o menos en un metabolismo basal, pues podemos tener una pérdida de agua en la orina de 600 centímetros cúbicos, en las heces de 100, en el sudor de 5000, en los pulmones de 700. Entonces, tenemos que más o menos hacer esa reposición de de esta cantidad de agua que se pierde en el metabolismo basal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pierdo líquidos? Y aquí hablamos cuando hacemos ejercicios en los que yo empiezo a sudar, empiezo a acelerar el metabolismo porque necesito mayor contracción muscular, por ejemplo, en una sesión de ejercicio, bien sea de cardio, de fuerza, cualquier tipo de ejercicio que me aumente esa pérdida de líquidos. Entonces, si yo no hago la reposición, pues tengo una reducción del volumen del plasma o de ese líquido que me ayuda a difundir esas células que son importantes, en este caso los glóbulos rojos que me permiten el transporte de oxígeno. Hay una disminución de esa presión arterial por esa reducción del volumen del plasma. Se disminuye el flujo sanguíneo porque no hay suficiente volumen de sangre para lograr hacer ese transporte y llevar oxígeno y nutrientes a los músculos y a la piel. ¿Qué sucede cuando yo empiezo una práctica de ejercicio? Eh, Mi sistema nervioso autónomo provoca una redistribución del flujo sanguíneo. Entonces yo, pues todo el sistema lo que hace es llevar más sangre, aumentar ese volumen, ese aporte a los músculos, que son los que van a hacer el trabajo durante el ejercicio, y restringir un poquito el aporte a, digamos, los intestinos, a otros órganos que no están, no son protagonistas durante la práctica de ejercicio. Entonces, eh, es bueno, por ejemplo, hidratarse durante la práctica de ejercicio, pero no demasiado, porque entonces estoy obligando a los riñones, que son quienes en ese momento tienen una disminución del flujo sanguíneo, a que empiecen a trabajar y a que empiecen a filtrar cantidades de agua o de líquido que yo le estoy dando durante la práctica de ejercicio. Ahorita vamos a dar algunas recomendaciones del antes, durante y después. También la pérdida de líquido me dificulta esa capacidad de regular mi temperatura corporal. Cuando yo sudo y la contracción muscular lo que hace es producir un aumento de la temperatura, entonces se lleva agua corporal a la superficie y a través de las glándulas sudoríparas eh, digamos que se lleva ese agua con una temperatura menor para regular esa temperatura corporal general y disminuirla. Pero cuando yo tengo pérdida de líquido, pues se dificulta esa regulación. Me aumenta la frecuencia cardíaca porque al disminuir el volumen sanguíneo, pues el corazón tiene un poquito menos de esa circulación, entonces tiene que bombear más rápido para que llegue más rápido esa disponibilidad de oxígeno y nutrientes. Cuando se aumenta la temperatura corporal porque se dificulta esa regulación de la temperatura, pues tengo dificultad para respirar, empiezo a respirar un poco más rápido, tengo dificultad para regular el pH, se afecta la sudoración y se disminuye el rendimiento físico y vienen esos signos de fatiga. Entonces, por eso es muy importante mantener una buena hidratación antes, durante y después de la práctica de ejercicio. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago para saber cuánta agua debo tomar o qué líquidos debo tomar para la práctica de ejercicio? Entonces, ¿cuál es la recomendación más común? Es que nos podamos pesar
sin ropa después de haber ido al baño, em, antes de realizar la práctica de ejercicio. Entonces me peso, hago el registro del peso que, que tengo y luego me peso después de la práctica de ejercicio. Y así yo sé qué porcentaje de líquido he perdido durante la práctica. También lo podemos saber mirando la colorimetría de la orina. Entonces, si yo tengo, ahí lo podemos ver en el gráfico, si yo tengo una orina pues clarita, no es turbia, más o menos con este color amarillo, pues puedo decir que estoy hidratada y comparando el peso antes y después del ejercicio, pues puedo saber que no me deshidraté durante la práctica de ejercicio. Pero si ya, por ejemplo, vemos un color de orina más amarillo oscuro, más llegando a café, y pues la idea no es tener este color café oscuro, pues ya sé que de pronto si estoy como en la mitad, como en estos tonos amarillos oscuros, pues sé que sí o sí debo hacer un aporte importante para rehidratarme para la práctica de ejercicio, para no tener esos signos de fatiga, no solamente eh, en las horas, pocas horas después de la práctica, sino después. Por eso es importante mantener esa buena hidratación y rehidratarnos después de la sesión. Entonces, ya teniendo el peso antes y después, y yo puedo hacer esa comparación y sacar un porcentaje de cuánto peso perdí durante mi práctica de ejercicio, pues lo podemos estimar acá en una pérdida más o menos del 1, del 2, del 3%, pues es una deshidratación mínima o moderada, muy normal en una práctica de ejercicio. Si es uno o menos del 1%, pues hablamos de que no tiene efectos en el desempeño durante la práctica. Ya si hablamos de un 2%, pues ya tengo cierta sed, esa sensación de sed. Cuando yo tengo sensación de sed es porque estoy levemente deshidratada. Entonces, la idea es que no tengamos esa sensación. A veces uno dice, ay, tengo que tomar agua cuando ya siento la boca seca, como que mi cuerpo me está pidiendo que tome agua. Eso no debería suceder. Y si es durante la práctica de ejercicio, pues aún más debemos prestar atención a esos signos que el cerebro nos da para que nos hidratemos, porque a veces hay personas que dicen, no, yo nunca me hidrato durante la práctica de ejercicio. Sí debemos hidratarnos para que luego no tengamos que hacer una gran reposición de Sí, pues, líquidos. nada, contracito. Sí, me decía fue. Y si yo durante la práctica de mi ejercicio tengo esa leve sensación de sed, pues mi cerebro no está recibiendo los aportes necesarios de oxígeno, de nutrientes, y voy a ver cierto bajo desempeño, cierta alteración en la capacidad de termorregularme. Y eso se ve mucho cuando yo realizo ejercicios de coordinación y, por ejemplo, cambios de dirección o que requieran ciertos movimientos muy específicos. Si yo estoy deshidratada, si sea levemente, voy a ver un bajo desempeño en ese tipo de actividades. Si ya yo tengo una pérdida más o menos del 3%, que es una deshidratación moderada, que la podemos tener en ejercicios de alta intensidad. Cuando yo hablo de ejercicios de alta intensidad, si yo lo hago de pronto un seguimiento de la intensidad del ejercicio con un pulso oxímetro, con una banda que me mide la frecuencia cardíaca o un reloj que me mide la frecuencia, pues yo estaría hablando más o menos entre el 70 y el 90% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, cuando yo realizo ejercicios de alta intensidad o, por ejemplo, de 1 a 10, no sé si ya les han preguntado en alguna sesión, ¿qué tan cansado o cansado se siente? De 1 a 10, siendo 10 el cansancio más fuerte que ha tenido en la vida. Y usted dice, un
7, un 8, un 9, un 10, ya esos son ejercicios de alta intensidad. Cuando esos ejercicios se hacen durante más o menos una hora, hora y media, pues ya estamos hablando de que podríamos estar presentando una deshidratación moderada, donde tenemos esa sensación de sed ya más intensa, ya no puedo rendir muy bien en ese tipo de ejercicios de alta intensidad. Por eso es muy importante mantener la hidratación durante las sesiones de ejercicio. Ya si yo no atiendo esa deshidratación, esa pérdida ya grande de líquido, pues ya estamos hablando de que podemos presentar algunos síntomas como calambres, mareo, aumento muy fuerte de la temperatura corporal y pues tenemos bajos desempeños que nos aumenta el riesgo de presentar alguna lesión. Ya si hablamos de pérdidas severas de líquido, pues ya de un 4, 6, 7, 8, hasta más de un 10% del peso que yo tenía antes de realizar la práctica de ejercicio, pues esto ya es algo que es urgente atenderlo. Pues la idea es que no lleguemos a estos estados porque ya empezamos a presentar síntomas neurológicos, disminución de la fuerza, ya calambres muy fuertes que no se quitan, aumentos de la temperatura corporal que podríamos ya estar hablando de fiebre. Entonces, eso es importante atenderlo, pero lo que nos atañe aquí en esta sesión ya es de la parte de ejercicio, que estaríamos hablando de pérdidas normales entre el 1 y el 3% del peso que tuve al inicio, antes de hacer la sesión, y luego me pesé y más o menos calculo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo puedo saber cuánto debo reponer. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Ah, bueno, Teresa pregunta si hay registro de asistencia. Quería preguntarle de pronto a Fodun si tenemos un Forms. Yo creo que como se está grabando, ahí está el registro. Sí, de acuerdo. Yo creería, porque es que hay dos páginas de personas, de asistentes. Entonces, yo creería que, por favor, me coloquen ahí en el chat los números de cédulas y yo luego entonces lo registro en el registro que tenemos nosotros de sesiones de acondicionamiento físico. Entonces, porfa, si me pueden ir anotando ahí, porque creo que con la grabación no podría ver todas las personas que están conectadas. Entonces, bueno, sigamos porque listo. Vamos bien de tiempo. Bueno, lo que les estaba indicando ahorita. Hay una sesión que vamos a tener al final. La tercera sesión habla sobre las recomendaciones según el lugar al que voy a ir. Entiendo que el lugar al que van a ir es una temperatura obviamente más alta que Bogotá. Y bueno, también hay personas aquí que son de que están conectadas, que no son de Bogotá, entonces es importante tener en cuenta el lugar en el que yo estoy, que si hace más calor, pues voy a perder más líquido, entonces el aporte debe ser más urgente. Utilizar ropa adecuada para no aumentar esa temperatura corporal, que me aumente también la pérdida de líquidos a través del sudor. Entonces es muy importante lo que les mencionaba, así yo no esté haciendo ejercicio en mi vida diaria, no debo sentir sed. Eso ya es un signo de deshidratación. Durante el día no debo sentir sed. Entonces la idea es que todo el día ustedes se estén hidratando. Yo sé que a veces es un poco difícil, lo digo por experiencia, a mí a veces se me olvida, entonces hay aplicaciones que nos permiten recordar que debemos hidratarnos, porque es muy importante para las funciones cerebrales. Para que podamos mantener una buena hidratación. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que debo tener?
para el acondicionamiento físico y para la práctica deportiva. Entonces tenemos tres tipos de bebidas, las hipotónicas, las isotónicas y las hipertónicas. El agua es una bebida hipotónica y la recomendación es que yo la utilice para hidratarme si he hecho sesiones de ejercicio de intensidad moderada. Entonces, lo que les comentaba. Si ustedes son, digamos que llevan un control regular de su frecuencia cardíaca, en el reloj les muestra zonas de entrenamiento. Entonces, si su sesión no está por encima de la zona 3 de intensidad de ejercicio, o si su percepción del esfuerzo no la ha calificado más de 7, pues usted puede hidratarse con solo agua. No necesita tomar bebidas deportivas o bebidas con electrolitos. Con solo agua es suficiente. La idea es podernos hidratar antes, durante y después del ejercicio. Las bebidas isotónicas pues ya son bebidas que me aportan energía porque yo realicé ya una sesión de ejercicio que involucró pérdida de pronto de más cantidad de agua y también la utilización de reservas energéticas que debo reponer. Pues no sé, bebidas comerciales, yo normalmente pues no recomiendo las bebidas que siempre vemos por ahí, Gatorade, porque además también tiene algunas cantidades de azúcar y algunos tipos de colorantes, pero hay algunas sales de hidratación que podríamos utilizar como bebidas isotónicas o algunas caseras también. em, alguna nutricionista, y esto sí, pues digamos que es solamente como para que sepan que hay algunas opciones que son naturales. Por ejemplo, podríamos tomar algunas bebidas saborizadas, ¿sí? Con algún tipo de fruta que no tenga una gran concentración, porque no necesitamos un aporte, digamos, de carbohidratos alto o de algunas sustancias, porque nuestra sesión de ejercicio no ha sido de alta intensidad. Ahora bien, ya las hipertónicas hablamos de los geles, no sé si los han visto, geles que contienen concentraciones de carbohidratos altas porque ha sido ejercicios de altísima intensidad. Sesiones de ejercicios de más de hora y media, 2 horas, o por ejemplo, las personas que salen a hacer recorridos en bicicleta que duran horas. Ahí sí es muy importante hacer la reposición con este tipo de suplementos. Entonces, bebidas hipertónicas o algunos alimentos que me permitan hacer la reposición em, de esos carbohidratos que me permitan generar más energía porque es la demanda que yo le estoy dando a mi cuerpo. Por eso es importante hacerlo durante la práctica de ejercicio, porque es en ese momento cuando yo necesito más disponibilidad de esos nutrientes para producir más energía y que no tenga esos signos de fatiga por lo que tengo periodos, por ejemplo, de deshidratación durante la práctica de ejercicio. Por eso, repito, no debemos sentir sed en ningún momento. Es importante que durante la práctica de ejercicio ustedes puedan ustedes eh, hagan la planificación de la sesión. Si yo sé que voy a hacer una sesión de alta intensidad que va a durar hora y media, 2 horas, pues sé que debo tener esos suplementos, pero si mi sesión es moderada, es de 45 minutos, 1 hora, pues llevo mi tarrito de agua y ahorita les digo más o menos cuánto deben tomar durante el ejercicio, porque tampoco queremos entonces que a mitad de la sesión de ejercicio pues tenga ganas de ir al baño. Esa no es la idea. Listo. Bueno, aquí hay unos ejemplos de algunas bebidas hipertónicas, pues ya, digamos, las gaseosas son bebidas hipertónicas porque tienen una gran cantidad de carbohidratos, pero estas no deben ser para nada usadas durante la práctica de ningún ejercicio y de hecho, pues no las recomiendo. Entonces, ¿qué debo beber? Ustedes se preguntarán, bueno, ya con todo esto, ¿qué debo hacer? Entonces, antes de la práctica de ejercicio,
Bueno, durante el día debo estar hidratada, lo que les decía, sensación de sed jamás debo tener. Tomen su peso y lo multiplican por 30 y ahí saben, tienen un estimado de cuántos mililitros deben tomar al día. Pero si yo voy a hacer ejercicio, pues yo debo tomar entre 5 y 10 mililitros por kilogramo de peso de 30 a 60 minutos antes de realizar el ejercicio. Durante el ejercicio, pues la idea es que ustedes tengan su tarrito de agua. Repito, si es una sesión de intensidad moderada, que no voy a estar mucho tiempo en mi sesión de ejercicio, más de hora y media, 2 horas, pues con un tarrito de agua de 800 mililitros estaría bien. Cada 15 minutos estar hidratando, porque además como yo durante la práctica de ejercicio aumento la frecuencia respiratoria, esto reseca mucho la vía aérea. Entonces no sé si les ha pasado que sienten el pecho como la boca seca, como la garganta seca, como difícil de tragar, la saliva se hace espesa también porque se pierde el agua. Entonces, la idea es que durante la práctica de ejercicio ustedes no tengan esa sensación. Entonces, sí es importante, sí se recomienda hacer hidratación durante la práctica de ejercicio. Después del ejercicio, pues ya como yo hice, digamos que ese balance para quienes de pronto quieren pesarse antes y después del ejercicio, pues ahí ya podemos saber cuánto debo reponer. Pero también hay unos estándares y es que se recomienda reponer entre 1,25 a 1,5 litros de agua después del ejercicio para recuperar el 100% de, del líquido que yo pueda perder durante la práctica. La idea es que las bebidas estén a temperatura ambiente, ni muy frías ni muy calientes. Entonces, ¿qué bebidas debo utilizar? Como les decía, si mi ejercicio dura 30 minutos o menos, pues solo agua. Si es un ejercicio de intensidad baja que dura menos de 1 hora, también puede ser con solo agua. Si el ejercicio es de alta intensidad o media intensidad y estamos entre los 45 minutos y 1 hora, pues ya podríamos hablar de algunas bebidas isotónicas o algunos geles que tengan glucosa, solo si es de alta intensidad. Y si ya hablamos de ejercicios de alta intensidad que duran más de 1 hora, pues ya podríamos hablar de bebidas hipertónicas, pero esto sí les recomiendo que lo consulten con nutrición. Tengan una consulta con nutricionista para que les recomiende qué tipo de bebidas, porque también tenemos que tener en cuenta si yo tengo antecedentes de diabetes, tengo antecedentes de tensión arterial alta, de hipotiroidismo, es importante entonces hacer una buena recomendación de qué tipo de productos puedo consumir. Listo, bueno, esto era lo que hablábamos. Se recomienda de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso, de 2 a 4 horas antes. Bueno, esto ya para evitar la deshidratación extrema, mantener esa hidratación constante y si yo sé que voy a realizar ejercicio, pues mantener, por eso hablábamos de mínimo 30 minutos antes de realizar el ejercicio, pero si yo de 2 a 4 horas tengo un buen nivel de hidratación, pues voy a evitar este tipo de síntomas como sensación general de fatiga, como lentitud en el procesamiento cognitivo, boca, garganta seca, náuseas, pero bueno, digamos que aquí ya estamos hablando de unos síntomas ya severos de deshidratación. Listo, acá lo que les hablaba, recordemos que también las frutas nos aportan algo de agua, entonces también puedo realizar este tipo de consumo de alimentos, pero recordemos que normalmente se hacen cuando ya el entrenamiento es de 2, 4 horas, donde el gasto energético es muy alto, entonces sí ya necesito hacer reposición con suplementos y con bebidas hipertónicas. Entonces recordemos también tener una buena alimentación que va a aportar también a la hidratación.
tener un buen consumo de frutas, de verduras, hacer una reposición de 120 a 150% del líquido que he perdido, teniendo en cuenta el peso antes y después de la práctica del ejercicio. Bueno, y lo que les comentaba es muy, muy importante mantener esa hidratación básica. O sea, de mi metabolismo basal, debo tener esa hidratación, lo que hablan siempre de 8 a 10 vasos de agua al día, pero si yo ya soy activo, activa físicamente, pues debo aumentar ese aporte. ¿Sí? Entonces, antes, durante y después del ejercicio, hablamos durante el ejercicio, los sorbitos de agua. Por ahí escucho a alguien. No sé si tiene el micrófono abierto o de pronto quiere hacer algún aporte. Parece que es Marta Rodríguez. Ok, listo. Ahorita hacemos alguna socialización, respondemos algunas preguntas. Em, y bueno, ya hablando de las conclusiones, pues sabemos que cualquier tipo de actividad física me va a hacer perder líquido, ¿sí? El metabolismo se aumenta, tengo mayor sudoración, también hay mayor producción de líquido a través de la orina. Entonces, sí o sí, debemos hidratarnos antes, durante y después de la práctica de ejercicio. Tenga eso, ténganlo siempre en la mente, recuérdenlo, no debo tener sed nunca, nunca la sensación de sed, nunca la debo sentir, porque esto ya es un signo de deshidratación. Si ya tengo ya la saliva muy espesa, la boca súper seca, es porque es un signo de hidratación mayor. Y si se acompaña con un color de la orina muy oscura, turbia, pues sí o sí tengo que hidratarme. Nunca lleguemos a esos estados y mucho menos si voy a hacer una práctica de ejercicio. Y debo identificar, debo ser muy consciente de cuál es el tipo de ejercicio que voy a realizar. Si es un ejercicio de baja intensidad, si es un ejercicio de intensidad moderada, si es un ejercicio de alta intensidad, aunque sea de poca duración, debo hidratarme bien. Siempre debo hidratarme antes, durante y después para evitar que tengamos este tipo de inconvenientes luego de aumentar el riesgo de lesión, porque si mi cerebro no está hidratado adecuadamente, pues el procesamiento va a ser más lento y todas esas reacciones propioceptivas que lo que hacen es evitar las lesiones, pues no se van a dar a la velocidad adecuada y voy a aumentar el riesgo de tener esguinces, de tener lesiones ligamentarias, incluso también no nos vayamos a los extremos, sino después de las sesiones de ejercicio, al otro día sentirme mal, sentir que el ejercicio no me hizo bien, sino por el contrario me hizo mal. Y la idea es que la práctica de ejercicio aumente nuestro bienestar, aumente esa sensación de satisfacción que produce al aumentar la producción de neurotransmisores asociados con esa sensación de bienestar, como la dopamina, la serotonina, que luego ya se produce después de la práctica de ejercicio. Si yo no tengo una buena hidratación, este efecto de sensación de bienestar que produce normalmente el ejercicio no se va a dar de la manera adecuada. Listo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les pareció? Les conté cosas que no sabían, que ya sabían. Cuéntenme, quiero escucharles. Muy interesante. Había muchos datos que no conocíamos. Ay, Puedo hacer, muchas gracias. ¿Quién está hablando? Que no veo. Pedronel Pacheco, puedo hacer Claro que sí. una pregunta medio cauciosa. Ajá. ¿La cerveza sirve como hidratación? No, por el contrario, le va a generar mayor pérdida porque es un diurético.
entonces va a hacer que pierda más líquido. Entonces, no se recomienda hidratar con cerveza. Lástima. Por eso hay muchas personas que si están bebiendo bebidas alcohólicas, tienen su bebida hidratante al lado, porque sí, la pérdida de líquido es bastante, incluso después. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. ¿Y ¿Alguien el más? ¿Algún refajo? comentario? ¿Con refajo sí se puede? Pues depende de la concentración de cerveza y además que ahí también tenemos otro factor y es la gaseosa, que tiene una alta concentración de azúcar. Entonces, digamos que eso por concentraciones, digamos que por factores osmóticos, va a hacer también que haya mayor pérdida de líquido. Entonces, Etanol deshidrata. ¿Oyeron? Los que ajá, les sí. gusta el whisky. La concentración de alcohol también ahí hay que tenerlo en cuenta, sí. Una pregunta. Ujú. eh, ¿Tú sobre esta presentación nos deja esas notas o sea, queda alguna memoria de esto? No sé si el video de la presentación se los va a compartir Fodun. Sin embargo, esta Pero lo están presentación, grabando. sí, yo creo que sí se las comparten. Sin embargo, Ah, bueno. yo a Marcelo. Fodun le voy a entregar un PDF con la presentación Ah, ok, para que lo muchas tengan gracias, en muy amable. cuenta. Muy Ujú. interesante. Es interesante todas esas notas que tú nos das. Muchas gracias. Me alegra mucho porque a veces uno no conoce. Pues ve unas Sí, manos levantadas. Iván, ¿quieres decir algo? sí, sí, Angie, pues interesante la presentación, sobre todo por digamos, las clasificaciones que presentas y los números, los porcentajes, pues de eso uno usualmente no sabe mucho, entonces muy interesante. Pero creo que sí queda un poco como inconclusa tu presentación cuando dices, bueno, entonces hay bebidas hipertrónicas, Ujú. bisotrónicas, bueno, todo eso, pero no dices cuáles son, ¿eh? Y en su casa prepárenla, pero ¿y qué? ¿Prepárenlas Lo con que qué? pasa es que No, no, que es que, consulten la nutricionista. Espera, espera, que consulten la nutricionista. Pues sí, pero el ajá, impulso de pronto no alcanza hasta allá. ok, Muchas gracias de todas formas. listo, gracias, Iván. Lo que pasa es que no quiero impulsarlos a que experimenten. Entonces, pues entiendo que de pronto el nivel de actividad física promedio del grupo, pues nos llevaría a tener sesiones de ejercicio de alta intensidad para que podamos tener que ir a suplementos. Hay una bebida de remolacha que de hecho hay un grupo de la universidad que lo está impulsando, y es un buen suplemento cuando yo realizo ejercicios de alta intensidad. O sea, mi recomendación, porque entiendo el nivel de actividad física que tiene el grupo, es que lo hagan con agua. ¿Sí? El electrolit sí sirve, pero cuando yo realizo ejercicios de intensidad moderada y que sean de más de una hora, sí lo puedo hacer. Pero si mi sesión de ejercicio es de 40 minutos, máximo una hora, pero no siento que haya sido de alta intensidad, con solo agua es suficiente. Em, y pues lo que les digo, o sea, no quisiera darles marcas de pronto de algunos productos, porque a veces no les sirve a todas las personas y de pronto no sería muy responsable de mi parte de pronto dar ese tipo de recomendación. Pero siempre tengan en cuenta que si van a, por ejemplo, a hidratarse con Gatorade, con electrolit, con cierto tipo de bebidas, no debe, que no tengan azúcar. Eso es muy importante. La Ujú. remolacha tiene bastante azúcar.
Sí, lo que pasa es que se le hace un proceso, por eso les digo que esto se utiliza con ejercicios de alta intensidad donde yo tengo que hacer una reposición de carbohidratos rápida. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba, cuando uno hace salidas de en bicicleta de 2, 3, 4, 6 horas, ahí sí es sí o sí, yo debo hacer este tipo de reposiciones. Pero lo que les comento, o sea, con el solo agua es suficiente. Si ustedes quieren saborizarla con alguna fruta, con limón, lo pueden hacer para mejorar la palatabilidad, porque a veces eso es molesto, sí, como que a veces hay gente que dice, no, es que es solo agua y no sabe a nada, pero para facilitar como esa ingesta, em, es importante que ustedes busquen como esa forma de qué les funciona mejor a ustedes para la hidratación. Pero yo les recomiendo, por el nivel de actividad física que ustedes manejan, que lo hagamos con solo agua y ya si van a empezar un proceso de acondicionamiento físico, pues sí es importante que ustedes hagan la consulta con nutricionista. Sí, sí, aquí estoy leyendo los comentarios. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que les decía, esta presentación es como para llamarles un poco la atención de que a veces uno o no se hidrata nada, 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 o ya se hidrata con lo que no debe, ¿sí? Con algún tipo de suplementos porque, no sé, es comercial o me lo recomendó cierta persona, pero para el nivel de actividad física que estoy realizando, ¿de verdad necesito ese tipo de suplementos? Yo diría que es bueno analizar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún Angie, comentario. Angie, Angie, Sí. Angie, un comentario, una experiencia, una experiencia mía sobre las bebidas saborizadas con cítricos. Entonces yo monto en bicicleta y en mi caramañola me pasaba eso, el agua sabe horrible, eso no sabe a nada. Entonces eché el limón, ¿cierto? Y le eché limón y seguí montando y las manos se me empezaron a poner negras, 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 el dorso de la mano. ¿Y qué era? Pues el efecto del limón y el sol Ah, ok. En la piel, en la la piel. Sí. oxidación, ¿sí? Del limón. Señora, pues después de ir al médico y todo, me dijo, no, eso es el limón. Ah, ok. Bueno, interesante saberlo porque me imagino que se alarmó en ese momento. Por supuesto, un cáncer. Claro que sí. Muy importante saber eso. Bueno, ¿qué me preguntan? Ah, bueno, voy a pasar a hablar un poquito del proceso de AFID, de acondicionamiento físico, de lo que han venido realizando. No sé si alguien tenga algún otro comentario acerca de la presentación o pasamos ya al proceso. Pasar al proceso. Bueno, entiendo que el silencio, eso, gracias. Entonces, bueno, nosotros como programa de acondicionamiento físico, pues inicialmente tenemos el servicio para la comunidad universitaria activa, en este caso docentes docentes activos, pero quisimos hacer una extensión a las personas que fueron parte de la comunidad universitaria activa. No digo que ya no sean parte, pero digamos las personas pensionadas. Entonces, ¿por qué es importante? Voy primero a empezar a hablar de la ruta de participación, que espero que la mayoría de ustedes ya la haya hecho, que creo que sí, es en la encuesta de identificación del riesgo. Nosotros planteamos un formulario basándonos en el formulario de riesgo cardiovascular del Colegio Americano de Medicina del Deporte y también de un cuestionario que se llama PAR and You. Entonces ahí hacemos una serie de preguntas. Ustedes vieron que hacíamos preguntas sobre em, algunas enfermedades previas, algunos antecedentes, si en este momento estoy presentando alguna complicación
de musculoesquelética, si estoy tomando algún medicamento, si tengo hipotiroidismo, ¿sí? Ese tipo de preguntas se realizan para identificar si se tienen factores de riesgo para la práctica de ejercicio. No quiere decir que definitivamente no pueda hacer ejercicios, a ustedes les salió uno o más factores de riesgo. Quienes han ido a las asesorías se han dado cuenta que más allá de decirles que hay una restricción, es darles el mensaje de que sí pueden hacer ejercicio, que de hecho deben hacer ejercicio, pero que necesitan ciertas recomendaciones. Entonces, ese es el siguiente paso. Yo me inscribo, ¿sí? Digamos que tenemos dos formularios, uno para docentes activos y otro para personas pensionadas, pero pues tienen las mismas preguntas. Y quienes se les ha citado asesoría, les recomiendo, si no han ido, vayan a la asesoría. Muy importante, tenemos también modalidad virtual para quienes no se les facilita ir al campus de la universidad o de pronto están en otra ciudad. Les hemos estado enviando el link para que puedan inscribir, para que puedan tener su asesoría de manera virtual. Luego de que tienen su asesoría, digamos que en este punto quiero explicar algo que es importante, y es que los planes de acondicionamiento físico, los que ustedes pueden acceder en el campus, eh, tienen que estar cubiertos por una póliza o por una ARL. Entonces, por eso es que las personas que son pensionadas pueden acceder a los planes, pero a los virtuales, que es la pregunta que me hace eh, Karen Milena Fonseca, y es la profe Karen Milena, y es que si puede asistir a las sesiones presenciales, en este caso a las virtuales, puedes asistir por temas de cubrimiento en caso de haber un accidente. Es por esa la razón. Porque las virtuales sí y las presenciales no, por este tema del cubrimiento, y porque en las virtuales manejamos sesiones de intensidades un poco más bajas para mitigar ese riesgo. Em, Luego entonces, listo, ya las personas que son docentes activos, entonces les ha empezado a llegar una programación. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? Pues son un paquete de planes de acondicionamiento físico, que nuestro objetivo es que ustedes tengan un espacio con una guía de profesionales, porque quienes dirigen las sesiones son profesionales en ciencias del deporte, que estén dirigidas a sus necesidades. Por eso es importante que realicen las pruebas físicas. Dentro de la programación y también en los correos que se les han enviado a las personas pensionadas están los horarios de pruebas físicas. En esas sesiones nosotros podemos evaluar el nivel de fuerza de miembros inferiores, de tronco, de miembros superiores, flexibilidad, qué tan bien estoy con mi balance, porque esto también disminuye el riesgo de caídas. Em, y esas pruebas físicas ustedes las presentan, y tenemos una sistematización y una automatización en el envío de la información, y ustedes les llega automáticamente el resultado de sus pruebas. Entonces ustedes pueden ver un gráfico, quienes ya las han presentado se han dado cuenta, les llega un gráfico y donde les dice, bueno, usted está en general en sus cualidades físicas así. Las que están más, digamos, con un puntaje inferior, que es la que usted debe trabajar, son las que están más cerca del centro. Ahí usted puede identificar cuáles son las cualidades que debe trabajar y se las comunica a la persona que está a cargo del programa. Entonces, por eso les hago la invitación, aprovechen el programa, que no sea solamente por este espacio, por este momento de las competencias, porque ustedes ya una vez inscritos y inscritas en el programa, ya les va a seguir llegando la programación de las sesiones hasta que finalice el año. Em, no sé si fui clara
con el proceso. Diga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Para mí está claro. Gracias. Muchas gracias. Angie, ¿me escuchas? Ahora sí, sí, señor. Bueno, yo voy a participar en billar y ajedrez realmente, y soy una persona de 79 años, ya en 8 días cumplo. Entonces, creo que yo hago ejercicio aquí en el parque cerca a mi residencia, pero pues creo que ir al gimnasio y gastarles allá aparatos y tiempo y quitarle espacio a los estudiantes no es tan bueno. Entonces, estoy eximido de ir a ese entrenamiento físico. Pues es que la idea es que no lo entendamos como que es obligatorio, porque así sea una sesión a la semana, que ustedes puedan sobre todo hacer trabajo de fortalecimiento de la zona central, que es lo que hemos visto que más está afectado, no solamente digamos, ustedes dicen, no, es que yo soy un adulto mayor y no lo necesito, o No, ya, y como me ya dice lo don que dicen Julio. de esto es por aquí, creo. Marta Cecilia, ¿tienes prendido el micrófono? Em, eh, Ay, se me fue la paloma, perdón. Estoy un poco dispersa. Em, Estaba diciendo Pensemos, que, pensemos que no necesitamos el fortalecimiento de la parte central, que sí lo ok, necesitamos. Sí lo sí, necesito. gracias. Sí lo necesitamos todos, todas las personas de cualquier edad, porque necesitamos proteger nuestra columna, ¿sí? Y a medida que yo voy cumpliendo años, pues la densidad de mis huesos va disminuyendo y ustedes pueden tomar todos los suplementos de calcio que quieran, pero no va a reemplazar y de hecho no es bueno porque ese calcio tiene que ir a alguna parte y se convierte en cálculos de todos los tipos que quieran. Y la única forma de que los huesos capten ese calcio y se sintetice ese calcio es a través de las fuerzas que se producen, fuerzas, digamos, a través del hueso con la contracción muscular. Entonces, así sea un ejercicio de baja intensidad, es importante realizarlo. Si ustedes no van al programa de acondicionamiento físico, hagan ejercicio en sus casas, hagan ejercicio, salgan a caminar con bandas, manténganse activos físicamente. El mensaje que les quiero dejar es que ustedes en la universidad tienen un programa con profesionales que les pueden guiar para la práctica de ejercicio y que la práctica sea segura y que no se sientan que, que de pronto si yo no levanto un montón de peso o si no utilizo todas las máquinas de la sala, pues ¿para qué voy? No, tenemos muchas opciones, no solamente la sala de pesas, que es como lo que uno normalmente asocia con estos planes de ejercicio, sino también tenemos sesiones de yoga, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita vamos a tener una alianza porque dentro del programa de acondicionamiento físico están los cursos libres y yo sé que de pronto a ustedes les ha llegado información sobre los cursos libres y ahorita tenemos un proyecto muy bonito con Tai Chi. Entonces, el Tai Chi y el profesor que lo dicta es fisioterapeuta también de la universidad. Se ha demostrado que tiene unos grandes beneficios en cuanto al riesgo de caídas, la disminución del riesgo de caídas, en cuanto al favorecimiento de todos esos procesos cognitivos que de pronto uno dice, no, con la edad se van perdiendo. Pues no, de hecho, el movimiento hace, y ya también se ha comprobado, que el movimiento hace que se preserven esas funciones cognitivas como la memoria y las capacidades de aprendizaje. Entonces, yo les animo a que cualquier pregunta que tengan, y yo les voy a dejar acá el correo del programa, me la puedan hacer ahí. Si ustedes quieren saber más acerca de los cursos libres, tenemos curso libre de Tai Chi, curso libre de yoga.
también pueden asistir y esto también puede ser una herramienta para el acondicionamiento físico. Iván, ¿tienes la mano levantada? Sí, 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 Angie. Angie, yo no entendí todo ese programa tan bonito del que estás hablando, del acondicionamiento físico y todo, está dirigido solo a los activos, también a los pensionados, porque me queda la duda, igual que el profesor que habló hace un rato de los 79 años, que él no iba al acondicionamiento físico por no quitarle el espacio a los jóvenes, pero entonces dije, bueno, el programa es para todos, o yo no entendí. Sí, el programa es para todos. Lo que pasa es que tenemos cierta limitación para las personas pensionadas en cuanto a el uso de los espacios físicos, pero tenemos sesiones virtuales que en esas sí puede entrar cualquier persona y si ustedes quieren invitar a sus familiares también lo pueden hacer. No sé si el señor Iván es pensionado o es docente activo. No, no, soy pensionado también, así. Ok, Pero entonces me listo. quedó la duda, o sea, los pensionados podemos ir o nos toca el problema de la Sí, póliza, conseguir la póliza de la pues ARL. eh, por ahora, digamos que eso es algo que se va a plantear porque antes solamente era para comunidad universitaria activa. Nosotros estamos para estudiantes y funcionarios, pero se logró que se abrieran unos cupos de póliza, o sea, de cada persona paga la póliza. Y en este momento tenemos algunas personas egresadas y contratistas. Entonces, ya viendo, digamos, el ánimo, de pronto podríamos, si ustedes quieren, podríamos proponer que también para las personas pensionadas podamos abrir algunos cupos de la póliza. Voy a plantearlo con la jefatura del área, pero por ahora, en este momento, tendríamos planes de acondicionamiento para personas pensionadas, las sesiones virtuales que les hemos estado enviando. Sin embargo, de nuevo, la otra opción que tenemos son los cursos libres que se van a abrir ahorita. Empiezan las inscripciones el 1 de agosto y una opción muy buena es yoga y tai chi, por ejemplo. Estos sí son pagos, pero digamos que para los 3 meses del curso, pues no es tan costoso. Para personas pensionadas, más o menos estamos hablando de entre 200 y 300.000 los 3 meses, 2 horas a la semana. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, respondiendo a la pregunta y más concreto para que no queden dudas, los planes de acondicionamiento para personas pensionadas son los virtuales en este momento. Y ya para las personas activas, pues sí, ya es todas las sesiones que se realizan en el campus. No sé si respondí la pregunta.